¿Qué hay en las profundidades del abismo que nunca duerme? La pregunta que todos se hacen, pero nadie se atreve a responder. La oscuridad es total, solo interrumpida por la luz de las lámparas que iluminan el camino, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El aire es denso y pesado, lleno de un olor a humedad y descomposición que hace que Alejandro arrugue la nariz en desagrado. La temperatura es gélida, y se puede ver el aliento condensado en el aire mientras camina. El sonido de sus pasos resuena en el silencio, y el crujir de la grava bajo sus pies es el único sonido que rompe la quietud. Alejandro puede sentir la humedad en su piel, y el frío se filtra hasta sus huesos. El lugar es un laberinto de túneles y cámaras subterráneas, con paredes de piedra y suelos de tierra húmeda que se desmorona bajo sus pies. El sonido del agua que gotea es constante, y se puede escuchar el eco de pasos lejanos que parecen provenir de todas direcciones. La atmósfera es opresiva y claustrofóbica, y Alejandro puede sentir el peso de la tierra sobre él. La oscuridad parece tener vida propia, y las sombras parecen moverse y retorcerse en las paredes. El aire está lleno de polvo y partículas que hacen que Alejandro tosiga, y el olor a moho y decadencia es abrumador. El personaje se llama Alejandro, un investigador de lo paranormal que ha dedicado su vida a estudiar los fenómenos inexplicables. Ha llegado a este lugar en busca de pruebas de la existencia de la criatura del abismo, una entidad que ha obsesionado su mente durante años. Su debilidad es su obsesión por descubrir la verdad, lo que lo lleva a correr riesgos innecesarios y a ignorar las advertencias de los demás. Alejandro se siente atraído por lo desconocido, y su curiosidad es insaciable. Mientras camina, puede sentir su corazón latiendo en su pecho, y su mente está llena de pensamientos sobre lo que podría encontrar en este lugar. Alejandro ha pasado años estudiando las leyendas y los mitos sobre la criatura del abismo, leyendo todos los libros y artículos que ha podido encontrar y entrevistando a personas que afirman haber visto la criatura. Está convencido de que la criatura es real y está determinado a encontrar pruebas de su existencia. Ha invertido todo su tiempo y dinero en esta búsqueda, y ha sacrificado sus relaciones personales y su salud en el proceso. Alejandro se siente solo y aislado, pero su determinación es férrea. Mientras camina, puede sentir el peso de sus años de investigación sobre él y se pregunta si finalmente encontrará lo que busca. Al principio, Alejandro no nota nada fuera de lo común, solo el silencio y la oscuridad que lo rodean. Pero a medida que avanza por los túneles, comienza a sentir una sensación de malestar, como si algo estuviera observándolo. Escucha ruidos extraños, como si algo estuviera siguiéndolo, y su corazón comienza a latir más rápido. Intenta racionalizar los sonidos, atribuyéndolos a la imaginería o a la paranoia, pero no puede sacudir la sensación de que algo está allí, esperando. La oscuridad parece cerrarse sobre él, y Alejandro puede sentir su respiración entrecortada. Pero los ruidos siguen, y Alejandro comienza a sentirse cada vez más incómodo. Empieza a preguntarse si no se ha equivocado al venir a este lugar, si no debería haber escuchado las advertencias de los demás. La oscuridad y el silencio parecen cerrarse sobre él, y comienza a sentir una sensación de claustrofobia, como si las paredes estuvieran cerrándose sobre él. Alejandro intenta mantener la calma, pero su mente está llena de pensamientos negativos y su corazón late con ansiedad. El aire parece espesarse, y Alejandro puede sentir la presión sobre su pecho. Alejandro intenta calmarse, recordando que ha estado en situaciones similares antes, pero no puede sacudir la sensación de que algo está a punto de suceder. La tensión es palpable, y puede sentir el corazón latiendo en su pecho como un tambor. De repente, escucha un ruido detrás de él, un sonido que lo hace girar instantáneamente. Alejandro se queda congelado, esperando a que algo suceda, pero el silencio es total. La oscuridad parece esperar, como si algo estuviera sosteniendo la respiración, esperando a que Alejandro haga su próximo movimiento. ¿Qué pasa?, dice Alejandro, intentando mantener la calma, pero su voz sale temblorosa. ¿Qué hay detrás de mí? No hay nada, responde una voz detrás de él, una voz que parece provenir de la oscuridad misma. Pero yo he oído algo, insiste Alejandro, intentando mantener su compostura. Tal vez sea solo tu imaginación, dice la voz, con un tono de burla que hace que Alejandro se sienta incómodo.
La voz parece estar jugando con él y Alejandro se pregunta si está siendo manipulado. No, dice Alejandro, intentando mantener la calma, pero su voz sale firme. No es mi imaginación. ¿Entonces qué es? Pregunta la voz, con un tono de curiosidad que parece genuino. No lo sé, responde Alejandro, intentando pensar claramente. Pero voy a descubrirlo. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Pregunta la voz, con un tono de advertencia que hace que Alejandro se detenga. La voz parece saber algo que Alejandro no sabe, y Alejandro se siente un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro se siente atrapado en una situación sin salida. La voz parece saber algo que él no sabe, y esto lo hace sentirse incómodo y asustado. ¿Qué sabes que yo no sé?, pregunta Alejandro, pero no obtiene respuesta. La oscuridad lo rodea y la única luz proviene de una linterna que comienza a fallar. Alejandro piensa en todas las formas en que podría escapar, pero cada puerta que encuentra conduce a más oscuridad y más miedo. La voz sigue hablando, pero Alejandro no puede entender lo que dice. El sonido es como un murmullo constante que lo hace sentirse mareado y desorientado. El aire está lleno de un olor a humedad y descomposición, y Alejandro puede sentir el frío de la piedra bajo sus pies. Alejandro trata de enfocarse, pero su mente está llena de pensamientos de terror y ansiedad. La criatura del abismo parece estar jugando con él, haciéndolo sentirse como un ratón en un laberinto. ¿Qué quieres de mí?, grita Alejandro, pero la voz solo se ríe, un sonido que reverbera en la oscuridad y hace que Alejandro se estremezca. El silencio que sigue es aún más aterrador, y Alejandro se pregunta si realmente está solo en la oscuridad. Alejandro está a punto de perder la esperanza. La voz lo ha llevado a un lugar sin salida, y él no sabe cómo escapar. La oscuridad es total, y la única sensación es el miedo que lo consume. Alejandro piensa en su vida, en todas las cosas que nunca hará, en todas las personas que nunca volverá a ver. La criatura del abismo parece estar a punto de reclamar su alma. No, grita Alejandro, pero es demasiado tarde. El silencio que sigue es como un peso que lo aplasta, y Alejandro se siente como si estuviera hundiéndose en la oscuridad. La temperatura parece descender, y Alejandro puede sentir el frío de la muerte acercándose. El sonido de su propia respiración es lo único que lo mantiene unido a la realidad. La voz se detiene. El silencio es total. Alejandro espera, con el corazón latiendo en su pecho. De repente, una luz brillante ilumina el espacio. Alejandro se cubre los ojos, cegado por la intensidad. Cuando los abre de nuevo, ve a la criatura del abismo frente a él. Es aún más aterradora de lo que había imaginado. La criatura es enorme, con ojos que brillan como estrellas en la oscuridad. Alejandro puede sentir el calor de su aliento y el olor a azufre que lo rodea. La criatura es como una montaña, inamovible y poderosa. Alejandro se siente pequeño y vulnerable ante ella, y se da cuenta de que su vida está en sus manos. La criatura se acerca a Alejandro. Él puede sentir su aliento frío y húmedo. Alejandro trata de retroceder, pero sus piernas no responden. La criatura lo observa con ojos glaciales, sin expresión. Alejandro se siente como un insecto bajo un microscopio, estudiado y analizado. La criatura extiende una mano hacia él, y Alejandro puede sentir el tacto de sus dedos fríos y escamosos. La criatura lo examina, lo estudia, y Alejandro se siente como si estuviera siendo desmontado y reensamblado. El sonido de su propia respiración es lo único que lo mantiene unido a la realidad, y Alejandro se da cuenta de que su vida se desvanece, que su alma se escapa de su cuerpo. La criatura extiende una garra hacia Alejandro. Él cierra los ojos, esperando el fin. Pero en lugar de dolor, siente una sensación de curiosidad. La criatura lo está examinando, estudiando. Alejandro se da cuenta de que la criatura no lo va a matar, al menos no todavía. La criatura parece estar buscando algo en él, algo que Alejandro no entiende. La criatura lo toca, lo explora, y Alejandro se siente como si estuviera siendo investigado, como si estuviera bajo un escrutinio intenso. El sonido de su propia respiración es lo único que lo mantiene unido a la realidad, y Alejandro se da cuenta de que su vida está en suspenso, que su destino está siendo decidido en ese momento.
La criatura comienza a hablar. Su voz es como un trueno en la distancia, pero Alejandro puede entender sus palabras. Tú no eres como los demás, dice la criatura. Tú tienes una parte de mí dentro de ti. Alejandro se siente confundido, no entiende qué significa. La criatura parece estar hablando de una conexión entre ellos, de una relación que Alejandro no entiende. La criatura se acerca más, y Alejandro puede sentir el calor de su aliento, el olor a azufre que lo rodea. La criatura es como un misterio, un enigma que Alejandro no puede descifrar. El sonido de su voz es como un rugido, y Alejandro se siente como si estuviera siendo arrastrado por una corriente poderosa. La criatura comienza a explicar. Alejandro escucha, atónito, mientras la criatura le revela un secreto que cambia todo. La criatura del abismo no es un monstruo, sino una guardiana. Y Alejandro es su descendiente, el elegido para seguir su legado. La criatura le explica que ha estado protegiendo el abismo durante siglos, que ha estado esperando a alguien que pueda continuar su trabajo. Alejandro se siente abrumado por la responsabilidad, pero también se siente honrado de ser elegido para este papel. La criatura le habla de la importancia del abismo, de la energía que se encuentra allí, y Alejandro comienza a entender el peso de su nueva responsabilidad. Alejandro se siente abrumado por la responsabilidad. La criatura le entrega un objeto, un artefacto antiguo que contiene el poder del abismo. Alejandro lo acepta, sintiendo el peso de su nuevo destino. La criatura desaparece, dejándolo solo en la oscuridad. Alejandro se queda allí, con el artefacto en la mano, sintiendo el poder del abismo fluir a través de él. La oscuridad comienza a disiparse, y Alejandro ve que se encuentra en un lugar completamente diferente. La criatura ha desaparecido, pero Alejandro sabe que siempre estará con él, guiándolo. El sonido de su propia respiración es lo único que lo mantiene unido a la realidad, y Alejandro se da cuenta de que su vida ha cambiado para siempre. Alejandro emerge del abismo, cambiado para siempre. La experiencia lo ha marcado, pero también lo ha fortalecido. Ahora es el guardián del abismo, el protector de sus secretos y su poder. Alejandro se prepara para enfrentar los desafíos que vendrán, sabiendo que la criatura del abismo siempre estará con él, guiándolo. La luz del sol es cegadora después de la oscuridad del abismo, y Alejandro se cubre los ojos. Cuando los abre de nuevo, ve un mundo completamente diferente, un mundo que ha cambiado para él. Alejandro se siente como un hombre nuevo, con un propósito y una misión. La criatura del abismo ha desaparecido, pero su legado vive en Alejandro, y él está listo para seguir adelante. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a Secreto Abismo y activa la campana para no perderte ningún misterio. También encontrarás videos cortos en nuestras redes sociales como @secreto abismo 2026.